Leiva, lo odio. Yo también. No digo, no, yo no, mi comisario, bueno, no sé qué decirle, comisario. Ya ni le pregunto si trajo comida, ya está. No, usted me mandó a buscar chivito, asado. Sí. Me pidió que sea... ¿Lo trajo o no? Al asador. No lo trajo. No. Pero tengo un libro que en la tapa tiene eso. Bueno, el libro viene con una persona. O sea, la persona viene con el libro, o algo así. Sí, veo. Lo encontré en la esquina. No tiene barba. Bueno, tiene barba, pero muy poquita. En este caso, como siempre traemos... Así que bueno, pero lo vi en la esquina. Sí. En esta noche, así... que está me vio con mucha bien. ganas de trabajar, por lo visto. Lo que pasa es que tenía un libro en la mano. Bueno, a esta hora, en una esquina, con un libro en la mano, y más que sospechoso, seguramente es. Por favor, ingrese, caballero. A su derecha tiene tinta para ir mojando sus dedos. Díganos su nombre completo, por favor. Hola, me llamo Maximiliano Barrientos. Barrientos, B corta, ¿no? ¿O B larga? Sí. Bueno, larga. Después lo corregimos cualquier cosa. Por favor, dígame, primer libro que recuerde haber leído. Quizás algo de Borges, hace un montón de tiempo. Tranqui. Bueno. ¿Último libro que haya leído? Yo leo varios libros. A ver, Lukács, la teoría de la novela. Estoy leyendo ahora Cameron de Rancino. Uno que ya vino acá lo tuvimos. Sí. Y recuerda, por favor, que está bajo juramento, así que todo lo que diga va a ser utilizado en su contra. Díganos, ¿qué libros robó alguna vez? El Ulises de Joyce, en un bar irlandés de Santa Cruz. La miércoles. Es muy cliché eso, pero es cierto. Hay que salir con eso encima, y lo escondió, ¿cómo? Porque es tremendamente grande. Nadie se fija en un bar irlandés de Santa Cruz, menos de libros, así que estaba ahí, bueno. Por favor. La displicencia con que lo dice creo que agrava el crimen, ¿no? Sí. Por favor, díganos, ¿qué libros ha publicado? Algunos. En el cuerpo en una voz, el último. Una casa en llamas. La desaparición del paisaje. Hoteles. Fotos tuyas cuando empiezas a envejecer. Puedo seguir un par más. Wow. Y ahora sí, ya puede ingresar Maximiliano Barrientos. Bienvenido, Maximiliano, ¿cómo estás? Un placer, muy contento de estar acá. Bueno, una de nuestras invitaciones internacionales. Sí, en este caso. Estamos muy contentos. Hemos tenido este año varios y este ha sido uno de los más placenteros, por cierto. No por decir que los otros no. Claro. Pero bueno... Digamos. Pero realmente muy bueno tu libro. Estuvimos leyendo En el cuerpo una voz, editado por Eterna Cadencia recientemente. Sos de Santa Cruz de la Sierra, autor de Bolivia. Y bueno, antes de meternos de lleno en lo que es tu libro, queríamos charlar un poco de este momento de los escritores bolivianos. Habíamos mencionado a Liliana Colanzi, que también tuvo bastante repercusión, también compañera tuya de catálogo. Pero bueno, contanos un poco qué anda pasando por allá, cómo es la literatura, cómo fueron tus comienzos, tu acercamiento. Bueno, afortunadamente en Bolivia están surgiendo cosas interesantes en la literatura. Y es un poco paradójico porque eso no necesariamente está acompañado con un apoyo cultural por parte del Estado, o no está acompañado por, qué sé yo, por una infraestructura a nivel de las librerías. Pero sí, han habido escritores que están escribiendo y tratando de hacer una obra muy heterogénea, y eso también está muy lindo porque vos, qué sé yo, lees a Liliana Colanzi, a la que yo me parece respeto muchísimo su obra, me gusta mucho, y tenés, que sé yo, a Juan Pablo Piñeiro, que es otro escritor de La Paz, y no tienen absolutamente nada que ver, y ambos tienen muchos méritos. Eso me parece muy interesante también, que haya mucha heterogeneidad en lo que está pasando. Bueno, en también Bolivia, ¿no? Ocurre un poco acá que se imponen, el arte se impone, surge, acá también tenemos una cantidad impresionante de editoriales independientes, y sucede a pesar incluso del Estado, de las políticas culturales. Es algo que se impone de alguna manera, y vaya uno a saber por qué, si hay una explosión de golpe, por qué empieza a escribir tanta gente, o hay tanta gente asumiendo los costos y los riesgos que significa llevar adelante una editorial.
Bueno, perdón que interrumpa antes de que nos digas tu impresión sobre el tema, pero la literatura siempre surge a pesar de. Exactamente. Hay algo de que la literatura siempre, ¿no? A pesar de todo lo que sucede, la literatura sigue funcionando, sigue haciendo. Pero lo curioso es que en Bolivia, en los últimos, 10 años ha habido como este pequeño boom de escritores que empiezan a publicar incluso fuera del país y empieza a ser una obra que es llamativa. 10 años antes era casi un desierto eso, entonces claro, es medio raro y es difícil buscar una explicación, ¿no? Sin caer en la sociología, digámoslo así, ¿no? O 20 años atrás, ¿no? Salvando ciertas excepciones que son muy importantes, ¿no? Bolivia ha tenido un escritor como Jaime Sáenz, por ejemplo, que es uno de los grandes poetas a nivel latinoamericano, y él escribía, era casi un lobo solitario en ese época. Bueno, después vino, por supuesto, Edmundo Paz Soldán, que empezó un poco a llevar la obra, o al nombre de Bolivia como escritor afuera. Uno es muy bueno, también tiene sus cosas así. Sí. Pero esta generación post-dictadura, nacida, fines de los 70, principios de los 80, que es creo la generación que está empezando a... Sí, la generación que de golpe se encontró con libertad, que no es algo menor, también, ¿no? Hay como acá ocurrió con el rock también, ¿no? Que después de la dictadura como que hubo la posibilidad de llevar adelante un montón de cosas que estaban ahí reprimidas. Pero también pensaba algo que nos ocurre y que a veces lo comentamos también acá, que bueno, justamente a producto de esta cosa anárquica que implica la literatura y cómo se está dando sin una estructura, se va dando paso tras paso, medio trastabillando a veces, también lleva a que todavía no podamos, los distintos escritores, si bien hay ferias en distintos países que los va uniendo a los escritores, todavía nos falta por ahí dar el paso de que podamos conocernos más, porque también ocurre, mencionabas algunos escritores que no tuve la suerte de leer, ni siquiera tengo la suerte de poder decir, bueno, son accesibles algunos libros, todavía falta mucho por construir, nos enteramos por ahí más, una novedad, de la nueva novela de Paul Auster, y no sabemos quién está escribiendo acá del otro lado del charco, como en Uruguay, por ejemplo. Claro. Bueno, eso es algo que da las editoriales independientes desde hace unos años, permiten que los libros circulen, los libros de ciertos autores latinoamericanos circulen de una forma que antes no se podía, ¿no? Creo que Piglia fue el que dijo eso de que los escritores viajan más que sus libros, ¿no? Creo que debe haber sido Piglia. Sí. Pero lo curioso es que las editoriales independientes han invertido eso, ¿no? Han permitido que la obra de los escritores empiecen a circular como debería ser, ¿no? Porque por último, ¿de qué importa que un escritor lo invite en una feria si el escritor va ahí y no está en los libros? Claro. No tiene ningún sentido eso, sí. ¿no? Claro. Igual además hay algo de que últimamente, los últimos, ponerle 20 años, 30 años, se han como cerrado o se ha unido más la literatura latinoamericana, que nos parece como algo muy importante. Antes era como, no, bueno, solamente hay poetas del otro lado y acá solamente hay narradores, ¿no? Acá en Argentina, y como que se generalizó todo y empezamos a descubrir autores por todos lados, acá en Argentina, ¿no? Sí. Porque tenemos algo de muy cerrado los argentinos. No sé cómo nos ves vos en cuanto a lectores. Bueno, lo que pasa es que la literatura argentina es una tradición central dentro de Latinoamérica, entonces necesariamente vamos a tener que leer ahí a los argentinos, ¿no? Claro. Pero tradiciones periféricas como la boliviana o la ecuatoriana, para que te lean un ecuatoriano o para que te lean a un boliviano, tenía que publicar primero en España, ¿no? Entonces tenía que ir por allá, ese era el centro, y luego si alguien se disparaba allá, quizás podías leerlo acá, pero antes esa era la política. Creo que las editoriales independientes latinoamericanas están rompiendo esa centralización del mercado y del canon, porque básicamente también es una política del canon, ¿no? El hecho de que publicás en Barcelona o publicás en Madrid y eso te permite... Claro, y ocurre al revés, porque me pasó que una de en la feria de editores te comentaba que había estado un stand del Cuervo, y claro, de golpe también te pasa la inversa, llegás ahí, ves 10 nombres de autores diferentes y
¿por cuál empiezo? ¿Cuál puede llegar a ser? Digo, ahora tenemos a la inversa. Claro, nosotros nos estamos asombrando de la cantidad de autores que estábamos desconociendo y de alguna manera, vos sabés que de alguna manera a veces es bueno esto en el sentido de que la sorpresa y lo bueno de descubrir autores nuevos, y más si son latinoamericanos, es algo que se disfruta por primera vez. Sí. ¿No? Digo, o sea, por ahí a vos te lo he leído muchísimo en Bolivia o no lo sé, pero ponele que autores que te vienen siguiendo, lectores que te vienen siguiendo, y para nosotros está pasando por primera vez. Claro. ¿No? Y esa primera impresión creo que funciona muchísimo, ¿no? Claro. Y sí, siempre es una sorpresa, por supuesto, ¿no? Pero yo insisto en que si bien se ha roto, diga, el cerco casi, ¿no? No el cerco, pero me refiero, digamos, a que para que te lean, para que un latinoamericano se lea, para que un boliviano lea un ecuatoriano, primero tenía que publicar en España, en una editorial central española. Eso ya no pasa, pero siento que como, bueno, ahora hay toda esta cuestión, esta masificación de la publicación, también siento que ciertas editoriales prestan el prestigio, ¿no? Es decir, y eso sigue funcionando como un cierto filtro y una cierta selección, ¿no? Hay algo de que todavía por romper, digamos, de eso, ¿no? Sí, o por romper o sí como una especie de medidor, si vale el término, ¿no? Si vos querés una especie de selección, ¿no? Igual vos sabés que nos pasaba con Matías de ir leyendo los textos que va publicando Eterna Cadencia acá, y siempre decimos, Eterna Cadencia no la vi nunca. Tiene un catálogo. Digamos, bueno, pero también pasa que, digo, es una editorial que sabe a dónde va, sabe qué va a publicar, sabe qué no va a publicar. Tiene otras editoriales que por ahí van más, publicó todo lo que llega, que también es otra política de edición, ¿no? Claro, a eso creo que me refería. Me refería, digamos, a la importancia del editor también como figura, una figura, como un gestor cultural, como alguien que está intercediendo en el debate cultural y está diciendo, esta es mi apuesta, ¿no? Es decir, creo que eso todavía es importante, y más ahora que se masifica la publicación. Creo que el lugar del editor ahora sigue siendo tan importante como antes, ¿no? Y además, y a la vez, es importante en el sentido del trabajo con el escritor, ¿no? ¿Cómo viviste vos tus trabajos de diferentes publicaciones en el trabajo con las editoriales? ¿Qué aprendiste? ¿Qué viste? Claro, contanos también un poco cómo ocurre en Bolivia. ¿Escribís y cómo es el trabajo de publicación? ¿A dónde recurrís? ¿Hay muchas editoriales? ¿Cómo está eso? Yo he sido muy afortunado con mis editores. Mis editores han sido personas capísimas, grandes lectores, en algunos casos también grandes escritores. Por ejemplo, en España, el editor que tuve con Periférica, que es Julián Rodríguez, es un capo. Además de ser un gran escritor, es un editor de aquellos, ¿no? En Eterna Cadencia, Leonora es diamante. Es increíble, ¿no? Es increíble. En Bolivia lo tengo a Fernando Barrientos, que, bueno, lo que está haciendo Fernando con la edición boliviana creo que revolucionó la forma en cómo se edita en Bolivia. En México también tengo un editor que le tengo yo mucho cariño, que se llama Guillermo Quijas, de Almadía. Entonces sí, siento que yo he tenido mucha suerte con los editores que me han tocado y soy muy agradecido con eso. Voy a hacer una aclaración casi poniéndote en mute a vos. Mati, pero escribe con la puta madre. Claro. ¿Cómo nos lo van a querer los editores? Que reviene este muchacho. Vamos a empezar a entrar un poco en clima. La excusa para la que te trajimos es En el cuerpo una voz, esta reciente edición por Eterna Cadencia. Sin decir que también nos mandaron Una casa en llamas. Un relato de relatos, también un libro de relatos ese. Y bueno, contanos un poco cómo es este trabajo para escribir. ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Cómo fuiste puliendo, aprendiendo? ¿Estudiaste también afuera? Sí, bueno, ¿cómo comencé con la novela? Con tu escritura. Con tu escritura. Dijiste, bueno, voy a dedicarme a esto. Bueno, fue curioso porque yo comencé a leer con la biblioteca de mi padre. Debe ser, bueno, no es curioso eso, creo que un montón de personas. Tenías libros en tu casa, ya es un avance. Tengo un libro en mi casa. Mi padre era bastante. Mi padre estudió en Córdoba. Mi madre es argentina. Mira. Entonces, mira,
Mi padre la conoció en Córdoba y se vino y formó una biblioteca donde había muchos escritores argentinos, pero también habían escritores norteamericanos. Entonces yo comencé a leer como a Borges, tenía Onetti, tenía Henry Miller, tenía Hemingway. Entonces, una fui mezclando ahí. Claro. Te tiro así, no sé si pero a mí, Cormac McCarthy, me hace que sí. Sí, bueno, Cormac McCarthy vino luego. Me imagino. Vino luego, sí. Pero qué fuerte que es ese hombre. Sí, es buenísimo Cormac McCarthy. Es una... Y de ahí, entonces, digamos, con una biblioteca más o menos nutrida, con una selección importante, ¿qué te pasó a vos? A vos, Maxi, el Maxi chico, el Maxi niño, leyendo y dijo, bueno, tenía esta cosa y tuve la estúpida idea de estudiar medicina. Está bien, dijiste, vamos a estudiar algo que dé plata. Vamos a estudiar algo que dé plata, dije. Hay alguien que opinaría lo mismo, que estudió abogacía, que viene a hacer una columna de acá también. La cosa que no acabé, estudié 3 años y dije, no voy. Si yo quiero, empecé, lo que pasa es que 3 años, ¿sí? 3 años hice. Y no. 3 años dije, no, pero que si yo sigo con esto no voy a escribir nada, no voy a leer nada, cada vez me consumía más el tiempo y entré en una crisis brutal. Y yo le dije a mi padre, mira, si sigo con esto o voy a acabar loco o voy a acabar peor, en un canal, no sé, porque esto ya no va. Entonces mi padre dijo, bueno, ok. Si realmente esa es la opción. Es la opción que quieres hacer. Y yo le digo, bueno, ¿qué es lo más cercano? ¿Qué es el espacio, el lugar que me daría más tiempo para leer y escribir? Bueno, voy a estudiar filosofía. Entonces dejé toda la carrera. Y te dijo, andate de mi casa. Básicamente me fui de mi casa, porque me fui a estudiar a otro... No, pero mi padre me apoyó mucho. Gracias, padre. Entonces me fui a estudiar a otra ciudad, porque no había en Santa Cruz. Santa Cruz es una ciudad muy tacaña con lo cultural. Entonces me fui a Cochabamba, que quedaba como a 9 horas en colectivo. 9 horas. Sí, 9 horas. Y yo me quejo que viajo 2. Te fuiste. Entonces me fui a vivir. En el camino no conocía a nadie ahí y me fui. Me corté con medicina después de 3 años. Y qué alivio, a estudiar. Sí, fue un alivio tremendo. Entonces yo estaba ahí, no conocía a nadie. Y ya me acuerdo, me alquilé un cuarto. Y estaba hay un instituto de inglés donde salda libros. Y entré a ese instituto de inglés donde había un montón de libros que empecé a comprarme y ahí encontré a alguien, yo estaba buscando a Salinger, me acuerdo. ¿Y quién encontré? Y que me dijo, no, aquí no lo vas a encontrar. Un amigo que ahora es un amigo de toda la vida, que es un gran escritor boliviano, se llama Rodrigo Asbun. Mira. Claro, que ese es. Entonces ahí comenzamos una amistad con Rodrigo muy grande y así los dos fuimos como creciendo juntos como escritores y un poco fue eso. Esa fue mi educación sentimental como escritor. Casi educación literaria, digamos. Sí, básicamente fue el fracaso de una carrera que me hubiera dado mucha plata y ahorita estaría en otras condiciones. Por ratos ahora ya soy mayor, me arrepiento un poco, pero digo, ya está. Pero ya estamos hechos. Ya estamos hechos. Ya está. No vamos a hacer por menos. Y tengo otra consulta. Más que nada, ya casi medio movimientos políticos, vos hablaste un poco de dictaduras y ¿cómo viviste vos esto de los cambios, los gobiernos, los cambios de Evo, todo lo que fue sucediendo, si es que realmente cambió en la cultura o no, qué le pasó a la gente? Porque digamos, sos de un país que viene mucho a la Argentina además, ¿no? Tenemos muchas comunidades acá ¿Y cómo fue tu desarrollo cultural en ese sentido? Mira, yo creo que el proceso de cambio fue muy importante para Bolivia. Evo hizo muchísimas cosas importantes para Bolivia. Yo soy muy agradecido de las cosas varias de las cosas que hizo. Pero creo que a nivel cultural no hizo poco o nada. Sí, queda todo pendiente. Entonces, esa creo que es
ahí tiene que hacer algo, no sé, claro, no sé si va a hacer algo, tiene que pasar, porque es una cosa, es como un páramo. Tal vez fue unas prioridades, ¿no? Digo, prioridades. No fue una prioridad para por eso fueron de elección de prioridades y cultura quedó en otra prioridad. Claro, pero siempre ocurre junto, eso, ¿no? Pero debería ir junto, ¿no? Porque sí, obviamente ligado a la educación, claramente, ¿no? Digo, exactamente. Anterior por ahí, justamente para que haya lectores, hay que formar lectores, que era un poco lo que se estaba discutiendo en la Feria del Libro acá en Argentina, que se hablaba de eso. Claro. Bueno, entonces, digamos, es algo que fue muy costoso. La educación allá es muy costosa, digo, en el sentido de favorable o de lo que uno puede acceder. Sí, lo que pasa es que son como dos realidades. Mira, si vos pones a pensar, yo vivo en Santa Cruz de la Sierra, que es una ciudad subtropical, es una llanura, donde la gente está más interesada en irse a bailar, a beber, claro. ¿no? ¿Entendés? No hay otras librerías, ¿no? Entonces casi como... Bueno, lo graficaste, no hay carreras humanitarias. Exactamente, ¿no? Sí. Por otro lado está La Paz, y que La Paz tiene mucho más, tiene una cultura del libro mucho más grande que hay librerías, hay cosas así, pero Santa Cruz es un... Estoy pensando que lamentándote. ¿Sabes qué se me vino a la mente? En Puerto Madero no hay librería. ¡Auch! Pero nada, lo tiro, así comentario al paso. Se me vino esa idea. Vamos, les dije que estábamos musicalizando con Canibalismo. En el sonido y la furia te presentamos el libro de la semana. Cada vez más pálido, observó por la ventanilla cómo el paisaje se pulverizaba en la velocidad. Ya no duele, dijo mi hermano. Retiró una mano de su abdomen y miró el agujero rodeado de sangre seca. Se ve feo, pero no creo que la bala haya atravesado ningún órgano, dije. Habíamos robado el auto hacía poco más de 4 horas y ya casi no nos quedaba gasolina. Vas a ahogar el motor, dijo. Ahí hay una comuna. El letrero de la quebrada precedía a las casas de adobe con techo de calamina distribuidas de forma arbitraria en un terreno que no superaba las 20 hectáreas. En la pared en la pared de una habían escrito pulpería. Detuve el auto, entré, dije, necesito un médico. Había 2 hombres sentados frente a un mostrador, las paredes recubiertas por cuchillos, asadones, bujías, carburadores. No me escucharon, dije, necesito un médico. Y así comienza En el cuerpo una voz de Maximiliano Barrientos, leído justamente por Maximiliano Barrientos. Así que sí, necesito un médico, entra diciendo este muchacho en una novela que es, no sé cómo decirte, tremenda, puedo decirle, de alguna manera, porque no escatima en sangre, y eso es genial. No escatima en sangre y en violencia. Pero nos ha llegado un mensaje. Sí, no, de Rodrigo Pulido, que también espero que no haya escatimado, que haya escatimado en sangre en su caso. Por favor. Bueno, nos comentaba que justo sintonizó la radio cuando se llamaba el tema de los Black Kids, mientras preparaba la cena y fue al baño y se encontró que abrió un paquete de lisofón con un cuchillo cual homicida de Hitchcock. Así que espero que haya terminado bien. Esperemos que no una señal de vida. Sí, por favor. Así que los que quieran mandar un mensaje pueden dejarnos en el WhatsApp de la radio 1167103758, 1167103758. Y bueno, Maxi, ¿cómo te gusta? Maxi está bien. Bueno, puse bien el hashtag entonces un ratito. Maxi Barrientos. Hace un ratito yo nombré a Cormac McCarthy, ¿no? Sí. Mientras va avanzando la novela, empezás a descubrir cosas. Porque no solamente es esta escena donde los dos hermanos, uno está tratando de salvar al otro, que uno tiene un balazo, se tiran datos, y se van tirando datos de a poco, ¿no? Y poco a poco empezás a encontrar que la trama se va haciendo cada vez más espesa, ¿no? The plot thickens, dicen en inglés, ¿no? Y me parece que eso hace que esta novela exceda un poco, no es policial, no es apocalíptica, aunque lo es, y a la vez es sórdida, va avanzando en una
no en una aventura, sino porque cuenta sobre un lugar en sí, sobre una situación histórica, vamos a decir, apocalíptica, por decirlo de alguna manera, y que la verdad que sorprende mucho, y es muy fuerte. Yo me acordaba de Cormac McCarthy justamente con La carretera, ¿no? La idea de que se persigan, de que la humanidad queda muy pocos y que hay algo de canibalismo mezclado en eso, ¿no? Y a la vez también había algo de, como habías nombrado hace un rato, digamos, como dictaduras militares en algún punto, ¿no? Abusos de la gente y el pueblo tratando de levantarse y no. ¿De dónde sacaste todas estas cosas? ¿Cómo empezaste a construir esta historia de una Santa Cruz también arruinada, destruida después de un evento, y cómo sobrevive esa gente? Bueno, la historia se remonta a una imagen que le he contado a las entrevistas que me han hecho. Este también es una, ¿eh? Aunque no parezca. Aunque no parezca, pero es cierto, o sea... No miento cuando digo esto. La historia de la novela me vino con una imagen. Yo estaba en un colectivo, estaba cruzando una zona de la ciudad de Santa Cruz que se llama Los Pozos, que es una zona muy aglomerada, donde hay mucho ruido, una confusión de olores. Y de repente esas cosas que te vienen a la cabeza, que es esta imagen donde esa muchedumbre en cierta manera desató algo, donde vi a un grupo de soldados agotados en un churrasco. Nosotros llamamos churrasco los asados. En un asado, mientras una tamborita que es el conjunto folclórico por excelencia del oriente boliviano. Ajá. Me acabas de aclarar un montón de cosas ahora. Exacto. Hacía música, los amenizaba a ellos, y la gente y los soldados estaban comiendo carne humana. Entonces, esa cosa dije, bueno, ¿qué hay acá? Hay una cosa, por un lado hay festividad, porque es una cosa muy festiva, que también es algo muy del Oriente, porque el Oriente tiene una tradición de la fiesta muy grande. Ajá. Pero por otro lado está la barbaridad en esencia. Entonces esa cosa de cómo puede convivir la barbarie con lo festivo, eso claro. Detalló algo. Entonces creo que yo me inventé toda esta novela para poder poner esa escena en algún momento, sí, aunque esa escena luego se vuelve un detalle mínimo en toda la novela, porque la novela tiene como capas estructurales sobrepuestas, y básicamente la novela comienza con una distopía, o una, si quieren llamarla una ucronía también, pero es la ausencia del Estado de Derecho, y en eso quizás se lo compara un poco, se la ha solido comparar con La carretera de Cormac McCarthy, aun cuando creo que la novela que realmente me influye a mí de Cormac McCarthy es Meridiano Sangre, por otras razones, ¿no? Sí. La novela En el cuerpo una voz en realidad avanza hacia la consolidación de un nuevo Estado, y en eso creo que se separa de La carretera. Claro, La carretera... Yo te voy a decir en qué creo que recuerda, por una cuestión sórdida y por una cuestión de casi coyuntural en cuanto a la trama, pero sí se diferencia en el lenguaje. Cormac McCarthy es seco, es pequeño para las oraciones, es casi mínimo. Es algo que no te pasa a vos, que no haces en esto. Digamos, por lo menos tu narrador no hace eso, y lo cual no llega a ser, no llega. Es poético dentro de la mugre, digamos. Y hay una de las cosas que dijiste que me parece que es fundamental, que es el olor. El olor es tan presente en la novela. Yo recordaba, bueno, yo trabajo mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, en lugares de salud, y cuando pasás por un quirófano donde se hizo alguna operación, el bisturí eléctrico deja un olor muy fuerte, que es el olor de la carne humana quemada, que digamos, uno después aprende qué es eso, ¿no? Decís, es el olor a dentista, pensás que es a torno de dentista, y en realidad es cuando están suturando las incisiones, las heridas, ¿no? Y ese olor de quemado es muy penetrante, casi dulzón, como decís en algún momento. Y me pareció que era muy importante. ¿Cómo viviste los sentidos? ¿Cómo armaste en esta idea? Porque más allá de la imagen hay algo de los sentidos que no se ven. Bueno, yo creo que la literatura va por ahí, ¿no? La literatura es... utilizás el lenguaje, que es algo tan abstracto, y lo tenés que volver concreto gracias a los sentidos, ¿no? Esta era la gran idea de
Flannery O'Connor, ¿no? En sus ensayos no sobre... de nombrar gente grosa. Sí. Bueno, Flannery O'Connor, en ese famoso ensayo sobre cómo escribir cuentos, te habla de eso, ¿no? Que un cuento es una acción dramática, decía ella, ¿no? Y la acción dramática como tal solamente puede darse cuando trabajas lo concreto a través de lo sensorial, ¿no? Entonces, yo trato de trabajar eso. Yo siento que el gran enemigo de la literatura es lo abstracto, ¿no? Entonces, mientras más concreto, creo que la escritura se vuelve más poderosa, y yo trato de seguir eso. Y sí, entonces espero que la novela haya ido por ese lado. Volviendo a la pregunta anterior, siento que la novela trata sobre la reconstrucción de un nuevo estado. Comienza con el caos y va a esa construcción de ese estado tan tenso que es la nueva nación Kamba. Ahí evidentemente tiene ciertas connotaciones políticas con la historia de Bolivia. Sí. Pero en el fondo el desenlace de la novela es un desenlace fantástico. Yo si la encasillo en un género, la encasillaría como literatura fantástica por cuestiones muy concretas que pasan en la novela, ¿no? Sí. Que eso es algo que también no hace Cormac McCarthy. Cormac McCarthy es un escritor dentro de todo muy realista, a pesar que... A veces apabullantemente realista, sí. ¿Sabes qué? Algo que venía pensando cuando venía para acá y tratando de decir masticar una novela que se come los cuerpos como muy fuerte, pero venía tratando de entender en la novela, y me pareció que algo, decime vos si por ahí te parece o lo viste así, la novela en algún punto habla de los recuerdos. Sí, por supuesto, creo que es como una construcción de una situación a partir de recuerdos, porque es más, hay un documental que se va armando, hay testimonios de cosas pasadas y presentes, ¿no? Y se van mezclando entre sí, como dijiste, hay capas, ¿no? Y si bien los personajes están ahí y hacen cosas, hay algo de que estás hablando del lugar. Y de cómo construir ese lugar a partir de los recuerdos de cada uno, desde los recuerdos de su pasado, antes de la crisis, o de los recuerdos durante la crisis, o de lo que vas a construir después. Pero es una cosa muy casi abstracta en ese punto, casi contradiciéndote, te digo. Sí, bueno, de hecho creo que la novela, por un lado está la memoria personal, por otro lado está la memoria colectiva, y cómo, digamos, las dos cosas convergen en la narración, pero incluso cuando se habla de la memoria colectiva como ese criterio de, digamos, de la memoria tiene que sanar, el hecho de recopilar memoria de un hecho traumático tiene que sanar, y eso en cierta medida se cuestiona en la novela, es decir, ¿hasta qué punto esto es cierto? ¿Hasta qué punto no es mejor el olvido? ¿Qué? Se polemiza esas cosas. Sí, claro. A nosotros como argentinos nos pega mucho el tema de la memoria, ¿no? Por una cuestión de injusticias. Claro, por supuesto. Sí, bueno, pero toda Latinoamérica en general, toda Latinoamérica es eso, ¿no? Evidentemente. Y por otro lado está la dicotomía entre justicia y venganza también, porque esa es otra cosa que la novela creo que se atreve a cuestionar. Se atreve a cuestionar, ¿no? Pero creo que en esencia la novela va por otro lado, en el sentido de que eso está ahí, pero es la cuestión de esa pulsión del mal en los cuerpos. Creo que, y ¿qué es la voz sino esa pulsión del mal? Entonces siento que la novela marca como caminos por ahí para explorar, y es un poco difícil decir de qué va todo esto, claro, ¿no? de qué habla. Sí, pero porque lo que me pareció maravilloso era justamente eso, ¿no? Que haya todas las voces, hablando de voces justamente, que conviven y que se discuten entre sí dialógicamente ante un hecho concreto y traumático. Sí. ¿No? En el que qué opinan todos de todo eso, ¿no? Hay un momento en este cuestionamiento que decís vos sobre la memoria, en el que uno de los personajes dice, pero entonces nosotros recordamos, nos hace mal recordarlo y elegimos que eso no nos afecte ahora nos damos el lujo de que nos haga mal, ¿no? Es que es como que en ese momento no queríamos saber nada, y hoy
lo recordamos para darnos el lujo de que nos haga mal. Es fuertísimo. Sí, yo creo que la idea misma de la voz como precediendo a la subjetividad. ¿Qué es la subjetividad sino una construcción, no? O sea, claro. Lo que decimos esto está bien o esto está mal es netamente una construcción. Y lo que hay en el cuerpo existe previo a esa construcción. Y la pregunta que creo que, al menos yo me hice una vez que acabé de escribir esta novela, es quizás esa voz que está en la novela, que es parte no es una metáfora, es una cosa concreta, real de la novela. Hay una voz que posesiona los cuerpos. Esa voz en realidad se relaciona con esa parte del cuerpo que está previa a la idea, a la misma construcción del sujeto. Y básicamente es un apetito, básicamente es un apetito de destrucción, ¿no? Y esa fascinación del mal, creo que es lo que también está ahí. Está ahí pulseando, ¿no? Claro, sí. Está ahí en la novela. En tensión. Otra cosa que no me quiero olvidar, que venía pensando para comentarte, era la parte en que, digamos, hay unas escenas concretas donde se está asando los cuerpos de unos prisioneros que ellos tienen y se cortan los pedazos y se les da de comer a alguien. Claro. Y hay una pregunta que es tremenda, que dice, ¿cómo se llama? Le dice, mientras se lo tiene que estar comiendo. Dice, ¿cómo se llama? Claro. ¿No? La idea de cómo se animaliza o se deshumaniza el cuerpo que están asando, y a la vez ponerle el nombre para humanizarlo otra vez. O para traumarlo. Para traumarlo. Sí. Vos te comiste a tu compañero, ¿no? Claro, porque eso que te estás comiendo tenía un nombre. Eso me hace acordar mucho la novela de, no sé si la leíste, de Saer, El Entenado. Claro, esa creo que es una de las novelas que están ahí como influencia de mi novela. Yo Saer siempre digo que es el gran estilista de la lengua, y El Entenado, esa escena de canibalismo que tiene El Entenado, terrible. Eso me marcó. Que justamente te relaciona también con la festividad y todo, ¿no? Que bueno, El Entenado, para quien esté quedando afuera, es justamente una novela de las épocas de la llegada de los españoles, donde los españoles, los indios se los morfaban directamente, pero dejan a uno vivo para que lo cuente. Para que lo cuente, exactamente. Que eso está relacionado también con las crónicas de la conquista de Cabeza de Vaca. Claro. Que era, incluso es la primera crónica del fracaso, ¿no? Sí. Porque todas las crónicas de la conquista eran las crónicas del éxito, ¿no? Pero la de Cabeza de Vaca es la primera crónica del fracaso. Mirá vos, es verdad. Y en esa misma dinámica, ¿no? Creo que ahí gira la novela con ese poder de lo concreto, del olor y del dolor y el recuerdo. Por eso es muy abarcadora. Me parece que en ese punto y en el testimonio, ¿no? Que se van dando las voces y que juegan con los hechos traumáticos que sucedieron. Me parece que en ese sentido vale muchísimo la pena, por eso estamos hablándolo y recomendándolo. Claro, creo que se notó. Por Dios, es una novela que tiene tantas capas que en una trama que uno dice, bueno, te está contando un evento, pero en ese evento, en esa sencillez, ponele sencillez, hay una profundidad muy fuerte que nos parece recontra recomendable, y que a pesar de que tenga palabras que por ahí los argentinos no tenemos demasiado presente, se entiende perfecto. Quédate tranquilo, que lo entendimos acá perfecto.